Bien, ahí estamos. Entonces, lo que decíamos es que el lenguaje que vamos a usar es el C y el compilador, la cocina, digamos, que va a preparar mi programa ejecutable, es el compilador GCC o CC. Es lo mismo, nada más que GCC es la versión GNU del compilador C. ¿Está? ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver un poquito. Acá les cuenta y les cuenta también la guía. El compilador C lo que hace es tomar un código, un archivo que contiene un código fuente, que es el algoritmo que ustedes quieren implementar, ¿sí? Eh, le hace una transformación, ¿sí? Le incluye algunas funciones extras necesarias, ¿sí? Que ustedes dicen, bueno, yo también voy a utilizar esta función, esta otra y demás. Le incluye o las enlaza, ¿sí? De acuerdo al caso, y saca un programa que va a poder ejecutarse en la máquina. ¿Tá? Si no hacen eso, no se puede ejecutar. ¿Sí? Tengan en cuenta, porque después nos olvidamos y queremos ejecutar algo que no es ejecutable. Profe, yo tengo una duda ahí antes que avance. ¿Dale? A mí me ha pasado las veces que se generaba el ejecutable ese, lo quería abrir, digamos, desde el explorador de Windows Ujú. y como que no hace nada, digamos, o sea, se abre la ventana y se cierra. Ah, bien, tenés que ver, primero que nada, Lo ahora tenía que vamos a abrir ver sí o sí una... desde el video o de la terminal. Eso porque se ejecuta todo automáticamente. Si Claro, ponía y no te... fechar, y no- te hubiera esperado, digamos. claro, no tenés ni una salida. O la salida te la mostró y ya cerró la ventana. Eso hay que tener Claro, en sí, cuenta. lo hace automáticamente. Sí. Ujú. Exacto. Bien. Eh, Entonces, ahí está lo que habíamos dicho básicamente anteriormente. Lo que hace el compilador es primero realizar un preprocesamiento de mi programa, quiere decir que lo prepara, digamos, define todas las macros que son necesarias antes del código básico, antes de la función principal, va a incluir todos los archivos necesarios para usar las librerías correspondientes, usar las funciones correspondientes a cada archivo incluido, ¿sí? Y de ahí va a pasar a una siguiente fase, o sea, se va a obtener vamos a poder obtener como salida de ese primer proceso un programa inicial, digamos, un programa precompilado, ¿está? Ahí realizo una primera compilación y se obtiene un código objeto que es una especie de ejecutable pero interno, ¿está? O sea que yo, a ver, es como que lo puedo utilizar pero dentro de otro programa, ¿está? Que yo haya implementado, ¿sí? Eh, no es que voy a utilizar después un programa objeto como un programa normal, ¿sí? Sino que se lo va a utilizar dentro de otro programa que yo esté implementando. ¿Está? En realidad tampoco es un programa totalmente ejecutable, ¿sí? No está totalmente traducido, digamos, al lenguaje entendible por la máquina. ¿Está? Y por último, antes de devolvernos el ejecutable, lo que hace es incluirlo o enlazar, no es que los incluye, perdón, enlaza a todas las bibliotecas necesarias que se van a usar en mi programa cuando yo lo ejecute, ¿sí? Así como también los programas de objetos los va a enlazar. Y va a decir, bueno, esta función, por ejemplo, la tenés que ir a buscar a tal lugar, a tal biblioteca. Esta otra función va a estar dentro de este otro objeto. Y esto que está necesitando acá, bueno, o sea, organiza todo como para que después cuando yo voy a ejecutar mi programa, todas las funciones estén disponibles en el, mi programa en el que voy a ejecutar. ¿Tá? Ahora se van a dar cuenta, cuando ustedes estén implementando algunos códigos básicos que vamos a usar acá, eh, que seguramente les va a dar alguna advertencia, ¿sí? Porque se olvidaron de incluir alguna librería, entonces él no puede saber en principio, ¿sí? A priori no puede saber dónde buscar esas funciones, digamos, que ustedes le están requiriendo. ¿Tá?
Bien. ¿Cómo van a ser cómo vamos a reconocer los archivos que van a ser usados en C? Bueno, por sus extensiones que son características, ¿sí? El fuente, el que nosotros vamos a escribir, donde vamos a escribir nuestro programa, va a tener siempre, eso requiere el compilador que sea así, va a tener siempre un archivo con extensión .c. ¿Está? Sí o sí tiene que tener la extensión .c. Es decir, cuando yo quiero compilar algo que no tenga un .c, el GCC me va a decir que no, digamos, que no lo puede compilar. ¿Ah? Un .h van a ser las librerías para incluirse. ¿Tá? No es que la vamos a desarrollar nosotros, sino que ya vienen como es, en la suite, digamos, de que cuando yo instalo mi suite C, ¿sí? Con el compilador y demás, ya viene todas esas librerías, ya se instalan en el sistema operativo, después las incluyo. Y los .o, que son los archivos objetos, que son objetos que los puedo implementar yo, y después generarlos como .o que ya los puedo encontrar en otro lado, o en algún colega que lo haya hecho, o lo bajé de internet, y yo lo puedo reutilizar. ¿Ah? Entonces esos son los básicos. ¿Sí? ¿Y qué diferencia hay entre el .o y el .exe, profe? El .o y el .exe. A ver, Sí. primero que nada, el .exe es muy de Windows, ¿sí? Ah, Es un ejecutable, ¿ah? Por eso yo les dije, el .exe sería para Windows el que yo voy a ejecutar, ¿sí? Yo compilo mi programa y seguramente en Windows me va a devolver algo con .exe o algo por el estilo de acuerdo al compilador. El .o no es un ejecutable, ¿tá? Es claro, como ¿no? una El especie de objeto. librería, ¿sí? Como una especie de librería o un objeto que yo dice que yo después lo puedo utilizar como un componente, digamos, que yo puedo usar dentro de mi propio programa. ¿Tá? No es Y, que o lo voy sea a que en ejecutar Linux se directamente. utiliza el .o nomás, digamos, no el .exe que se usa en Windows. En Linux no utiliza ningún punto para el ejecutable. ¿Tá? Ah, entiendo. ¿Entendés? O sea, el .o me indica que ese archivo es un objeto. O sea, yo ya lo compilé como un objeto. Después lo Sí. voy a tener que usar dentro de otro programa que sea ejecutable Ujú. para que se pueda ejecutar. Si no directamente lo quiero ejecutar al .o y me va a decir que no lo puedo ejecutar. ¿Tá? Ok, No debería ser ejecutable. ¿Sí? ok. Esa es una diferencia. O sea, el .o no es ejecutable. Ahora vamos a ver cuál es el ejecutable que genera mi compilador. Vamos a ver cómo se utiliza ese compilador. El compilador que vamos a usar nosotros acá en el Linux es el compilador CC, o C compiler, digamos, el más básico. ¿Tá? Nosotros vamos a usar una versión que es la versión de GNU, o sea que lo vamos a llamar GCC. Pero es lo mismo, o sea, en la mayoría de las distribuciones, CC aparece como un alias por lo general de GCC. ¿Sí? O sea, están los dos nombres. ¿Tá? ¿Sí? Una duda, para instalarse el CC, ¿se puede instalar con sudo apt install gcc? ¿Se instala ya Sí, creo eso? que era eso. Me parece que era eso. ¿Está? Fíjate, hace mucho que no instalo. Sí, era eso. Y Ahí. en la mayoría de distribuciones ya solía venir ya. Sí, ya viene, o sea, es raro, a menos que los hayas borrado, eh, ya viene, ya viene por defecto, a menos que hayas hecho una instalación muy básica, que no te traiga, bueno, es raro, que no te traiga el compilador, pero sí es raro, ¿sí? Por lo general ya viene por defecto en la mayoría de las distribuciones. Bueno, entonces, ¿cómo trabaja? Yo llamo al programa que va a ser el compilador, le digo, bueno, necesito que compiles este código fuente. Y le paso el código fuente. ¿Está? Ese código fuente dijimos anteriormente que tiene que tener, obviamente, esta extensión, .c. Por ejemplo, mi programa.c. ¿Está? Entonces le voy a decir el programa.c, y lo mando a compilar. Una vez que arranca, va a hacer la compilación y me va a devolver un archivo de salida. ¿Está? Lo mejor que puede ocurrir es que me devuelva ese archivo de salida. No me va a decir nada, ¿sí?
va a ejecutar la compilación, ¿tá? Va a procesar el archivo y demás, va a generar el archivo ejecutable, pero nunca me va a decir nada. O sea, por lo general no me va a decir nada. Si me dice algo es porque me está informando, por ejemplo, de algún error o algún warning, algún problema, digamos, que puede llegar, algún problema potencial, ¿sí? Pero si no, no me dice nada. Nunca me va a decir, se ha generado exitosamente su archivo de salida, no. O sea, es poco amigable, digamos, el tema acá. ¿Está? Profe, una Si yo no le consulta. digo, sí, escucho. ¿Eso tiene algo que ver con el return 0 del main? Sí, lo que pasa es que hay que ver cómo está programado el C, ojo, porque ahí todavía no está ejecutando. Eso es el compilador, ¿no? ¿Está? Sí, sí, ok. Bien, o sea, no es la salida de mi programa, sino que es la salida del compilador C. ¿Está? Si yo no digo nada, el archivo que genera va a ser un archivo que siempre va a tener el mismo nombre. Es este que está acá. A.out. ¿Está? O sea, y este es el ejecutable, por lo menos para Linux. ¿Sí? Todas las distribuciones por lo general traen el mismo compilador y siempre va a tener esta salida, el A.out. ¿Está? Hoy me mostraron que en Windows, no sé si será Windows 10 o qué, ya trae un bash, y no sé si traerá un GCC, y bueno, lo compilaban y tenía exactamente la misma salida y todo. ¿Sí? Así que, en todo caso, el que maneja, digamos, ese tipo el que maneja el bash en el Windows va a tener la misma interfaz, digamos, que puede tener en un Linux. ¿Sí? Bien. Una compilación básica, un ejemplo de compilación básica sería este que está acá, ejemplo 1. ¿Sí? Le digo cc, le doy el fuente, .c, le doy enter y ya hizo la compilación. ¿Está? Si no hay ningún problema, obvio. Obviamente que puedo alargar el tema, puedo darle más parámetros al compilador. ¿Sí? Acá, por ejemplo, le digo cc-o ejecutable y le doy un main.c, utilidades.c, com.o, por ejemplo. ¿Está? ¿Cuál creen que es mi programa, el que yo hice, el código fuente, de esta línea? El main.c. ¿Cómo que qué creen que es, profe? No entiendo. ¿Cuál creen que es de El todo esto que está acá? main.c, y lo que le decía ahí es que el ejecutable se va a llamar com.o, me parece. Bien, El exacto. objeto no es ejecutable. Esto es el programa que yo desarrollé, o sea, que yo implementé. Acá está mi código fuente, ¿sí? Yo se lo paso como un parámetro. Pero antes le pasé esto, el guión O, ¿sí? Con un nombre, ahí en este caso dice ejecutable, es el nombre que yo quiero que tenga mi programa. ¿Está? O sea que mi main.c se va a compilar y va a salir con este nombre. Va a salir cocinado, digamos, con este nombre. ¿Está? Entonces, Fíjense que acá no hay... ¿Escucho? ejecutable.o va a salir. ¿O no? No, ejecutable.o no tiene punto en este caso. ¿Está? En este caso no tiene punto. Que es el out A que, ver, que dijo ahí el profe. bueno, ahora lo vamos a aclarar. Y aparte, acá le doy otros, incluso fíjense que yo puedo tener separado un programa principal de otros programas, digamos, de otros códigos fuente que se van a incluir todo en un mismo ejecutable, ¿sí? Y me va a armar un solo paquete, digamos, ¿está? Acá yo puedo tener, por ejemplo, la función principal y las funciones de utilidades, por ejemplo, para este principal los puedo tener en otro archivo, ¿sí? Que después lo compilo en conjunto con este. Y puedo llegar a tener algún complemento o algo, ¿sí? En un archivo precompilado, ¿sí? Que puedo enlazarlo, digamos, en tiempo de ejecución. ¿Está? No vamos a llegar a este nivel nosotros acá ahora, ¿sí? Pero está bueno que lo sepan y el que por ahí quiera leer más, creo que tienen algunos enlaces de referencia ahí en Lo el de campo. utilidades, profe, sería otro código fuente. Sí, en este caso fíjense que es un punto C, es fuente. Y acá puedo tener, por ejemplo, una función, calcular la raíz cuadrada, no sé, o una función de, no sé,
necesita funciones de algo, conectarme a la base de datos, ¿sí? O sea, funciones comunes puedo llegar a tener en un archivo como este. O lo puedo haber precompilado anteriormente, ¿sí? Y tenerlo en un archivo tipo objeto. Estos archivos, a ver, cuando el compilador trabaja, él nunca me va a devolver este punto O. Normalmente, por defecto no me devuelve el punto O, ya me devuelve el ejecutable. Si yo quiero que me devuelva un punto O, o sea, un programa precompilado, tengo que decirle, hay una opción, no me acuerdo ahora cuál es, pero yo digo al compilador, bueno, pará, cuando llega al punto O, pará y devolver el archivo precompilado, no llegue a la compilación, ¿tá? Como para que después se pueda enlazar, o yo pueda enlazar a ese archivo en tiempos de enlace, ¿tá? O sea, el punto O todavía no incluye los enlaces, digamos, a las No, librerías exacto, no llega a enlazar adicionales a la como ya tiene el librería. ejecutable. Exacto, no llega a enlazar librería, es Claro, antes de ese paso. ¿Sí? claro. Bien, ¿se entendió más o menos? O sea, es una breve introducción. Esto lo tienen en la guía. La guía es una guía para que ustedes la puedan ir siguiendo. Eh, Arranca, digamos, con esta explicación básica que hicimos. Va un poquito más adelante como para que ustedes hagan una implementación básica del famoso Hola Mundo, ¿sí? Que dicho sea de paso fue creado por la gente que creó el lenguaje este, por más que después algún otro se quiera adueñar del Hola Mundo, pero bueno, fue implementada una implementación básica de la gente que creó este lenguaje C. ¿Tá? Una vez que tienen esa primera instancia, digamos que hicieron esa primera prueba como para aflojar los dedos, ¿sí? Y ver cómo hacen una primera implementación para el que nunca implementó nada en C, entonces vamos a ir un poquito más lejos e ir implementando algunas llamadas básicas al sistema operativo. ¿Tá? La idea es que ustedes implementen, traten de ir viendo, leyendo, por ahí la parte que habla sobre los parámetros y demás, lo pueden leer en todo caso después más detenidamente. Lo que me interesa es que arranquen con la parte de llamadas al sistema operativo, ¿sí? Cómo implementar una llamada. No vamos a trabajar con la función syscall, porque es bastante potente para lo que nosotros vamos a utilizar, pero sí vamos a usar las funciones system, que es algo más básico, el conjunto de funciones exec, y una llamada a una función para creación de procesos. ¿Tá? Lo van a leer un poquito y ahí vamos a trabajar un poquito, lo vamos a enganchar con lo que es procesos concurrentes. ¿Tá? ¿Sí? Entonces, sí, escucho. Ese código que usted, esos comandos que usted pone ahí en pantalla, ¿lo tenemos que ejecutar en la consola? Ya. No. Esto es explicación, ¿eh? Esto también está explicado en la guía, así que lo van haciendo. Ah, Ahí les va. ¿Escucho? no, sí, está bien. Sí, por eso. Ahora lo van a ir haciendo. La idea es que lo puedan ir desarrollando y puedan ir siguiendo la guía ustedes mismos, ¿está? Lo vamos a hacer en grupo como para que puedan discutir y demás y puedan ir trabajándolo en conjunto, ¿está? Vamos a hacer como siempre, yo los divido en grupos, después voy a empezar a recorrer los grupos para ver si tienen algún problema o algo en el desarrollo, ¿sí? Dejo esto de compartir por ahora. Vamos a ver. Ahí está. Bien. Bueno. Voy creando las sesiones. Ahí está. Bueno, como siempre nos encontramos en los grupos. Una cosita, al final vamos a hacer ustedes van a ir haciendo una presentación como siempre, como para ir compartiendo las ideas entre todos, ¿está?
Arranco las sesiones. Nos vemos enseguida. Entonces, antes de que salgamos, ¿qué hacemos? ¿Resolvemos lo que está en la guía nomás? Exacto. Ok. O sea, seguimos los pasos que dicen ahí nomás y después mostramos acá. Exacto. La guía es para seguirla y después la hacemos puesta en común. Perfecto, gracias, profe. Bravo. Ahora sí. ¿Cómo? Básicamente, ¿no tenés nada para compartir? ¿Algo? ¿No? ¿De lo tuyo? No me deja compartir pantalla por eso. Ah, espera que te doy. Avísame. Ahí te di la posibilidad. Avísame si no te dejan, ¿eh? Ahí lo vemos. Bien. Perfecto. Te escuchamos entonces. Bueno, en este caso yo estuve ocupando Vim acá para editar un poco lo que sería el código. Esto lo puse ¿Estás como acostumbrado a comentario. usar BIM? No, no. ¿No? Lo comencé a usar hace poco nomás, pero creo que Bien. todavía me falta un poco más Pero para está bien. Para sacarle sacarle partido, el digamos. jugo, sí. Sí, Está muy bueno, pero es difícil de aprenderlo. Está bien. No sí. A tiene ver, mucha amplitud. eh, Ya. esto lo voy a comentar acá porque es con respecto a lo otro. Ujú. Vamos a dejar con el LS, supongo yo. No. Sí, con el Sí. LS. Esto lo voy a comentar también porque acá, si bien tengo entendido, creo que con Vim podía usar algo de moverme directamente Sí, a las líneas. tenés que dominar las combinaciones de tecla y te podés mover por cualquier lado. Claro. Bueno, bueno, acá probando un poquito fue básicamente lo que debería hacer esto como lo teníamos acá en pruebahola.c. Lo que debería pasar sería que me liste todos los archivos, que me haga un ls sobre la consola. Básicamente eso es lo que hace la función system. Me ejecuta Ajá, lo que le paso acá como string dentro de lo que sería ajá. una terminal en el sistema que se está ejecutando. Yo usualmente lo solía usar algo así en Python cuando ponía en Windows el system CLS o algo así, que Bien, importaba de bien. voz. Bueno, y Perfecto. acá le tuve que poner clear, le puse por la costumbre primero le puse CLS para ir probando Sí, así, que me haga un no clear de la anduvo. pantalla. No, Le hubiera puesto dir también para que te muestre directorios. Pero claro, bueno, a ver. no va a andar. ¿Ya está? Está bien. Eh, uy, en este caso sería bien así. Bien. Ahí vemos mientras... Ahí está. Va a ejecutar. Quedó muteado, no Bueno, va y a ver. acá, Toma. Ahí sí, está. acá estaría así. Ahora, bueno, voy a tratar de Ajá. buscarlo, a ver, sería en el directorio actual, voy a ejecutar el prueba-bajo, Ajá. Bien. Ahí lo y ahí ejecutó. estaría, me haría un ls sobre el directorio actual que tengo. También le puedo poner ahora un cls, me debería hacer lo mismo también. Pero vamos a probar. Está. Vamos a cambiar. Fíjate si podés hacerlo.
Ahí está. Lo compila con un nombre de salida. ¿Sí? Por eso usa la opción O. Ahí está, lo compiló. Sin warning, está bien. Ahí está. Y ahí Ahí estaría, está la pantalla. hace, Ahí hace está. el clic. Bien. ¿Podés volver a abrir tu VI? Bien. Ahí, contanos un poquito cómo hiciste para que no te dé los warnings. La verdad, no me dio warning directamente, sino que yo lo puse así, tal cual como estoy acostumbrado a programar acá O en sea C. que vos directamente le agregás esas librerías siempre ahí arriba. La Sí, va, estándar, la de entrada, salida y demás. esta de Uni no la había puesto primero, para Ah, probar el System Clear, porque yo sabía que en stdlib estaba para lo de System, creo. ajá, exacto, la estándar. Entonces Sí, puse esto para input-output, porque primero, este ya quedó ya por el poner el hola mundo. bien. Y bueno, y después puse el lib, y bueno, y ahí ocupé Vos los fuiste System. trabajando sobre el mismo archivo, está bien. Sí, sí. Bueno, vamos a ver un poquito nomás para comentar y cerrar la idea. No lo cierres todavía ahora. La cuestión es, fíjense que acá agregó la función system y fíjense que él va cambiando el comando que le va a pasar al sistema operativo. ¿Qué es esto? Ustedes tienen un gráfico ahí, cómo funciona la llamada al sistema. A través de esta función systemdc, que es una funcionalidad, digamos, que permite al programador usar comandos, hacer llamadas al sistema operativo, ¿sí? Ejecutar un comando del sistema operativo. En este caso, fíjense que él hizo un listado de directorio, después lo modificó e hizo un borrado de la pantalla, ¿tá? Entonces lo que va haciendo es le pasa el comando al sistema operativo a través de una llamada, el sistema operativo ejecuta ese comando, ¿sí? En modo kernel, ¿sí? Y después vuelve, es como si yo estuviera tecleando a través de la línea de comandos, ¿sí? Y después le devuelve el control a su programa para que pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer su programa. O sea, esto es una prueba, borrar la pantalla es una prueba, hacer un listado de una prueba, ¿sí? Pero esto puede estar incluido en un programa que necesite hacer ese tipo de llamada al sistema, ¿sí? Para trabajar sobre archivos, para trabajar sobre directorios, para trabajar sobre, bueno, algún otro dispositivo de entrada, salida y demás. O sea, siempre un programador puede necesitar hacer una llamada al sistema operativo. De esta manera, este tipo de sistema Unix le permite a ese usuario acceder a esa funcionalidad. Perfecto, Tomás. Acá está uno también, que es el último que probé. Después Ajá. ya, una vez que probé todo con el for incluido, me fui directamente al último, que sería hacer un ls, pero guardarlo en un archivo también. Bien, lo pasaste. Ahí no lo veo Sí, porque yo el que tengo. dice ahí, el último de todo, que está como comentario. Lo voy Bien. ¿Y a cuál es la poner el diferencia? primero. Que me hace un ls y el resultado de ese ls me lo guarda en un archivo txt acá. Bien. A ver, ¿y por qué lo guarda? Un El archivo ls sobre TXT. la carpeta include. ¿Está? ¿Pero por qué lo Un guarda? ls sobre la carpeta include y me lo guarda. ¿Eh? ¿Por qué lo guarda? ¿Cómo? Porque el guarda. ¿Por qué no te lo muestra por pantalla? Ah, ¿Eso y entendiste? ¿Por claro, qué? por lo que le... Eso tenía entendido que tenía que ver con este simbolito que le puse acá. Ajá, el símbolo de Era esto mayor. que veníamos trabajando ya en clase. Ahora lo olvidé nomás, El pero símbolo estaba acá. mayor lo que hace, ¿sí? Es un redireccionamiento de la salida estándar. ¿Está? Otra vez, la salida estándar es por pantalla, ¿sí? Fíjense que hoy él hizo un listado con un ls y normalmente sale por pantalla esa salida. Pero con ese símbolo que está ahí, lo que hace es, en vez de direccionar esa salida hacia la pantalla, ¿sí? Lo redirecciona hacia un archivo que en este caso él llama ahí prueba, pp.prueba, pp-prueba.txt. Eso es redireccionamiento de entrada-salida. Incluso les permite hacer tuberías. ¿Tá? La tubería es comunicación entre procesos. ¿Sí? Habrán visto con la profe la comunicación entre procesos. Las tuberías permiten que un proceso pueda enviar
su salida, ¿sí? Hacia la entrada de un proceso siguiente, digamos. ¿Está? O sea, en vez de emitir su salida por pantalla, puede enviarla a un proceso siguiente. Y ese proceso la utiliza como una entrada para hacer alguna tarea. ¿Está? Como un recurso, digamos, lo utiliza. ¿Sí? Algo más, Tomás, ahí vi que tenías implementada también ¿cómo es? Las funciones exec. ¿Querés comentarnos una? Ah, sí. A ver, esperen un poquito que lo abro el archivo. Profe, tuberías y hilos son términos análogos. No, 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 no. No, no. Ahora lo explicamos, a ver que nos muestre. Bueno, El hilo lo podemos explicar ahora un poquito más adelante, cuando veamos lo del fork. Y las tuberías lo explicamos ahora. Ahí está modificando. Usó la función execl. Bien. A ver. En este caso, si bien creo recordar, creo que me hace un Ah, LS de nuevo del bin acá. bien. Yo después lo había cambiado, lo cambié y lo puse por home stop, en ese caso para ver La, lo que tenía acá. la Sí, diferencia. Bien. sí, Ahí está. Pero vamos a probarlo. A ver, fíjate que la salida va a ser muy parecida. sí. A ver. Pero fíjense, la implementación es distinta. ¿Está? Antes de que lo cierre, antes de que lo grabe y lo cierre. Acá la idea es que fíjense que esta función, a diferencia de system, en este caso yo voy separando los diferentes parámetros, digamos, que le voy a pasar al sistema operativo para hacer una llamada. ¿Está? Entonces paso el comando, fíjense que paso las opciones y el objeto sobre el cual voy a trabajar, todos separados. ¿Está? Entonces, ¿cuál es Claro, la según el diferencia? apunte, era de más bajo nivel esto. Acá. Exacto, yo ya puedo ir personalizándolo más, puedo decirle incluso ejecutar algún programa, ejecutar algún script desde otro lado, pedir al usuario que ingrese alguna opción, ¿sí? O pedir algún parámetro en específico, le digo, bueno, quiere borrar algún archivo específico, bien, entonces le pido el nombre del archivo y lo puede llegar a borrar o algo por el estilo. En el otro caso, por ahí se hace un poquito más difícil porque yo ya tengo que mandarle el comando completo, ¿sí? Es como un string completo y le digo, bueno, ejecutame este comando y mandalo hacia la llamada del sistema, ejecutalo y después me devolvés el control. Pero en este caso yo le puedo ir incluso pidiendo al usuario, ¿sí? Llegado el caso, le puedo pedir al usuario que me ingrese algún parámetro como para modificar el comando que voy a mandar. ¿Ah? Esa es una pequeña diferencia entre los dos. La potencia, digamos, por eso dice que es de más bajo nivel. La potencia es un poco mayor en este conjunto de herramientas, ¿está? En el Excel. Si bien parecen iguales, o sea, son muy parecidas, pero tienen esa diferencia entre las dos. ¿Está? Son dos formas de hacer llamadas al sistema. ¿Sí? ¿Podés ejecutar esa? Toma. Ahí lo compila. Sí, ahí justo lo estaba por compilar. Bien. Siempre hago un RM porque la verdad no me acuerdo si se pisaban automáticamente o si me iba a Sí, tirar un se error pisa. por tener un archivo del mismo No, nombre. no te va a pisar Ah, nomás. No te va a preguntar nada. bueno, entonces era innecesario poner el RM. Ajá. Y acá, bueno, y acá sí está, este sí Ah, me bien. saltó un warning. Sí. Eh, Hay bueno, lo algo, ejecuto. hay una. Bien, después vemos cuál era la. Dale, la ejecutamos.
Y ahí estaría. Ahí está. Que le puse para que haga el LS sobre el home. En este caso home, sí, stop. Bien. ¿Está? Entonces lo que hizo es, él llamó a través del programa que puede estar, a través de esa llamada, esa función, que puede estar incluida en un programa, ¿sí? Ejecuta esa llamada al sistema, hace como termina de ejecutar el comando y devuelve el control para que su programa continúe normalmente, ¿sí? ¿Vamos? Bien, Tomás, perfecto. Muy buena la presentación. ¿Con quién Gracias. estabas vos, Tomás? Estaba con Fernando Acevedo, un chico más, pero después me quedé solo a los últimos 15 minutos y bueno, estuve ahí. Volví y estuve en la sala principal todo ese tiempo. Bueno, está. Perfecto. Gracias. Estamos entonces, Tomás. Bien, habían dicho el otro grupo, que era, creo que no sé si era Avión, el que quería comentar lo de la última que estuvieron analizando, el punto de, a ver qué te doy, Sí, profe. no sé si a vos o quién, Sí, sí. Sí, lo voy a mostrar yo. no, está bien, quién es más Yo experto con- tengo la terminal acá abierta, digamos, para bueno, ejecutar. Por ¿quiénes más ahí están? Jorge tenía una pizarra, pero creo que no podemos dar a entender desde la terminal nomás. ¿Quién sería? Jorge. Eh, no, yo voy a compartir, pero en el grupo estamos, bueno, Ah, Haddad, Ríos sí, López, Brian Ojeda sí, y yo, creo que estamos todos. Cuatro. bien, Ah, no, y Enzo Benítez, 5. bien, está. Bueno, lo vamos escuchando, Bueno, chicos. ahí comparto. Avísame si te da algún... Sí, ahí se ve. No, ahí está, se ve. Bueno, nosotros lo que hicimos fue probar justamente la función for. Como dice acá, lo que crea es un proceso hijo a partir del padre, del momento en que se llama, y le asigna tanto al padre como al hijo un PID, digamos. Con Ajá. este programita sencillo, lo que nosotros verificamos justamente la ejecución tanto del padre como del hijo. Bueno, espera. Sí, Vamos, eso, me gustaría que lo ejecutes. Vamos a sí, ver, sí, sí. antes de empezar a Nosotros analizar. pusimos Así vamos a hacer el por análisis. for. Lo que sucede, se muestran las dos. O sea, en el programa hay una... En el programa Bien, hay un if que pregunta, o sea, ejecuta la función y pregunta por el PID, digamos. Anteriormente, es como que el ahí proceso está. padre tiene asignado en esta variable el valor 1, ¿Lo podés poner ese en principal? Más como en grande, principal. digamos, porque más grande, a ver si se ve, porque se ve bastante chiquito. Sí, se ve muy chico. A ver, ahí... Ahí, bueno, ahí. ¿Un control más, capaz? Pará. Capaz que eso te amplía un Eh, poquito la letra. Igual lo amplío un poquito yo, está bien. Ahí lo vemos. ahí no sé si se ve mejor. Sí, ahí está un poco mejor. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, asigna, vos me decís que asigna. Cuando arranca el programa, le asigna esta variable entera el valor 1. Bueno, acá se Ajá, crea el proceso hijo sí. y se A crea ver, y escucha, ahí, sí. Yo le te corrijo asigna, un poquito nomás, yo te voy haciendo unos comentarios. Ahí sí, fíjate que ejecuta una función fork. sí, acá ejecuta, sí. Ah, bien, Ejecuta una ahí función estamos. fork y automáticamente, tanto al proceso padre como al hijo, le asigna un proceso ID, Ajá. que es un valor entero, digamos. ¿Qué sucede? Siempre el proceso hijo tiene, ese PID tiene el valor 0. Por eso es Ujú. esta pregunta. Por ser un proceso hijo como tal, no Claro, existe exactamente. Bien. fuera Y de ahí lo... viene, yo te tengo un ratito para hacer la pregunta a toda la clase. A ver, mostrame de vuelta
Bueno, mostrame de vuelta la salida, eso ahí, ponerlo al frente. La salida que te dio ahí. Primero, ¿Podés subir un poquito? Ahí, primero, bueno, sí, ahí está. primero entra, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se muestra primero este resultado y Espera, no, después no develes el misterio todavía, Leandro. Ahora lo va a develar. Yo le hago la pregunta a la clase. Fíjense cómo está implementado. Es para todos, lo tenían que implementar, si iba a ser igual. ¿Cómo está implementado esta prueba? ¿Sí? Entonces entra, el programa se inicia, a una variable le asignan un valor, a la variable X, luego se ejecuta un for dentro de un condicional que es un if, y el if tiene por un lado, tiene una impresión de una pantalla, una salida que tiene que decir soy el hijo e imprimir el valor de ese X. ¿Está? Si no, o sea, por la negativa del condicional, tiene que cambiar el valor de la variable X y ahí tiene que imprimir una salida que dice soy el padre y el valor de esa variable, ¿sí? Entonces nosotros vemos, a ver si ahí Leandro nos muestra la salida. Puedes poner la salida, Leandro, ahí está. Fíjense que lo que imprime es cuando él ejecuta, es el mismo programa que está ahí, cuando ejecuta dice, imprime una salida que dice soy el padre, y en la misma ejecución imprime otra vez la otra salida que dice soy el hijo. Y me da la variable esa X igual a 1. La pregunta acá es, y yo le hago al grupo que ellos estuvieron analizando, es, si eso es, lo primero que yo digo es, eso es un condicional. ¿Cómo funciona el condicional? Un if tiene que entrar o por la evaluación de verdadero, hace algo, o la evaluación del falso la otra. hace... Claro, o uno sea, o lo si otro. uno lo ve ahí es como que está imprimiendo las dos Exacto, cosas. acá lo primero que yo digo, eso funciona mal, o está mal implementado, pero yo miro, pero no, está bien implementado, o sea, ¿por qué me está dando las dos salidas si tendría que dar una sola? Es un if, ¿sí? Normalmente el if me tiene que imprimir una sola salida, ¿está? Entonces justamente yo le hago la introducción Una y ahora manera, Leandro o alguno del grupo nos va a contar. Después puedo hacer el aporte, Tomás, no hay problema. Nos va a contar a ver por qué creen ellos que es esa salida así. Ahí te doy la Bueno, palabra. O sí, le doy la palabra a cualquiera del grupo, ¿eh? yo lo sé, pero también le doy la palabra a otro del grupo. No sé si Brian o Jorge quieren explicar. El del Para fork. dar más participación. Yo quiero explicar un poquito ahí Dale. de lo del fork. Lo que estábamos diciendo, por ejemplo, es que al inicio entra el proceso, después Brian lo va a terminar de explicar mejor, pero entra el proceso, le pone a X, le pone un 1, le asigna un 1 a X, y cuando entra en el if y pregunta si fork es igual a 0, para hacer esa operación tiene que realizar la operación, tiene que realizar la función fork. Y como habíamos dicho, fork lo que hace es crear un hijo idéntico a él, pero con otro ID. O sea que va a tener las mismas funciones y todo, pero va a tener un ID diferente. Ajá, ¿qué es? A ver, bueno, después capaz que lo van a aclarar, pero una de las aclaraciones que tendrían que hacer es, ¿qué significa eso de crear un hijo idéntico a él? O sea, lo que hace el fork es agarrar básicamente todas las funciones y variables que están dentro del programa padre y crea un hijo. O sea, es como ejecutar el programa de nuevo, por así decirlo. Más o Pero menos Bien, ahí eso del está. fork. A ver, eso, alguien dijo fork. ¿Qué es el fork? ¿Qué significa fork? Y ustedes ya lo habrán visto antes con la profe en la teoría. Jorge es separar. ¿Separar o qué? ¿Cuál sería la Es dividir, más? porque lo opuesto es join, que es juntar, digamos. Es como dividir. Bien, lo opuesto es join, bifurcar, algo así. dividir. Bifurcar sería. Bifurcar, bien, es una bifurcación, ¿sí? Es una división, bifurcación de camino. Está perfecto. Entonces, por eso ahí nos estaban explicando que se crea el fork. ¿Qué es lo que hace, en definitiva? ¿Qué hace ahí? crea un proceso que se ejecuta en paralelo, sería. Crea un proceso nuevo, al cual vamos a llamar hijo, y él decía, creo que Brian estaba diciendo, que alguien dijo que era idéntico. O sea, ¿idéntico en qué sentido?
Y tiene ahí las nos mismas- explicaron, el mismo contenido, o sea, el programa hace lo mismo, por así decirlo, hace lo mismo. O sea, ya dentro del programa en sí hará algunas cosas hará una cosa u otra, dependiendo si es padre o hijo, por eso por eso en el if pregunta si el fork es igual a cero. ajá, O sea, claro, según la guía dice, no sería útil que dos programas hagan exactamente lo mismo. Claro. ahí está. Entonces, hay una variación en el programa que hace una cosa u otra dependiendo si es el padre o el hijo. Pero Ahí como está. tal, dentro de los dos procesos va a estar la pregunta del if completo, si es padre, si es hijo, si el fork es igual a cero o distinto de cero. Bien, entonces eso es lo primero. El fork crea un nuevo proceso, que es el proceso hijo, ¿sí? Y lo hace idéntico al padre. ¿Idéntico en qué sentido? Es una copia, ¿sí? Crea en la memoria una copia exacta de lo que era el proceso padre, ¿sí? Con todo, el código es el mismo, las Desde el variables int, son las mismas, sí, desde el int x igual a 1, profe, todo incluido, ¿no? completo, o sea, completo, Completo. es una copia completa del padre, ¿está? Por eso dice es idéntico, ¿sí? Sí. Pero, ¿qué pasa? A partir de ahí, ¿qué pasa entre los dos procesos? Cuando arranca el proceso hijo. Explicarle Brian Ahí o no el sé. proceso hijo, o sea, el proceso hijo va a tener una idea distinta al del padre, pero como es, por así decirlo, un subproceso, o sea, si lo miramos de cierta Ajá. forma, es un subproceso, no va a tener una idea fuera del proceso padre, eso yo entiendo así. Mm, Entonces, a la hora de preguntar el fork, preguntar por porque el fork, aparte de mm. crear un hijo, pregunta por la idea pregunta, pregunta por la idea del proceso. Ah, Entonces, dentro del if. Ajá. entonces cuando hace el if, hace la comparación esa para el proceso Sí. hijo, que va a tener una idea de cero, porque Ajá. es como que va a ser visible solamente dentro, mientras que esté ejecutándose el proceso padre. Ujú. Va a tener una idea de cero, no necesita tener otra idea, que es lo que interpreto, y da como resultado cero y ejecuta lo primero, el printf, soy del hijo, y ahí usa el valor de x que había sido asignado antes del if. Ajá. Y luego cuando el fork hace la pregunta ejecutándose dentro del proceso padre, El padre. el Ajá. ID va a tener un valor numérico, un cierto valor numérico distinto de cero, porque el ID, el PID, no va a ser, siempre va a ser distinto de cero, está garantizado que Claro. está distinto de cero siempre. Entonces, para el Perfecto. proceso Sí. padre siempre va a dar falso, Y porque el entonces, ID va a ser distinto de cero siempre. Y ahí ¿y ahí qué cuando pasa? le da falso, hace el else, vuelve a Ah, asignar el valor de x con la asigna 33, y ahí pone printf soy el padre y muestra el último valor de x que fue asignado. Ahí perfecto. nada más. Bien, bastante bien Se ve, explicado. se Sí, ve decime. primero soy el padre porque siempre te dice que se ejecuta primero el proceso padre y después el hijo, ¿no? Ajá. Por eso Claro. siempre, Claro. primero entra por el else, porque es la primera instancia Claro. que se ejecutó es la del padre. Después entra Ujú. por la del if, digamos. O sea, después le da el PID igual a cero en la segunda ejecución, que es la del hijo, digamos. Por eso muestra en ese orden. Soy el padre x igual a 33 y soy el hijo x igual a 1. Al inicio como Bien. que cuesta verlo si no lo entendés bien, que en el if por ahí se te pierde, que llama a la operación for, que eso me parece que es lo importante recalcar acá, que ahí en el de condicional del if ya ejecuta Ajá. ese for, y por eso es que se hace la Exacto. bifurcación para entender que primero se va por el else y después cuando hace el hijo en la ejecución del programa, ahí recién entra Ahí por va el if. verdadero. Claro. Claro. Exacto. Por eso el if, ahora vamos, bueno, con un comentario ahí el if lo que hace es, no solo pregunta, sino que también, exacto, está ejecutando el for, la función. Y la función esa lo que hace es crear ese nuevo proceso, como dijeron hoy,
y esa función devuelve un valor, eso le dice ahí, o devuelve un valor 0. ¿Cuándo devuelve el 0? Ahí dijeron, cuando es el Es el proceso hijo. hijo. O Sí. sea, el hijo, porque los dos llegan hasta ahí cuando hace el for, es como que se bifurca. Ujú. Y ahí es como que ya empieza a trabajar con dos procesos, ¿sí? Dos procesos paralelos o concurrentes, se puede decir, ¿está? En paralelo no va a ser porque estamos en un solo procesador, ¿sí? A menos que lo haya trabajado con hilo, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, yo tengo que saber ahí diferenciar en qué proceso estoy, porque ahí ya no sé si estoy en el padre o en el hijo. O sea, tengo dos procesos que son iguales, son idénticos. Por eso es que se pregunta, a ver, yo para saber dónde estoy parado tengo que preguntar ahí, ¿qué me devolvió el fork? ¿Sí? ¿El fork me devolvió 0? Bien, si me devolvió 0, quiere decir que estoy en el proceso padre. ¿Está? Quiere decir que estoy en el hijo, en el padre, ¿está bien? Y si me devuelve un valor que es el PID, ¿sí? Si me devuelve un valor que es el PID, quiere decir que ahí estoy, sí, ahí estoy en el padre, ¿sí? Es distinto de 0. Y si es igual a 0, quiere decir que estoy en el hijo. ¿Ah? Profe, sí, Sí. ese PID, esa variable es local, ¿no? Porque si no es imposible identificar cuál proceso es hijo de cuál, digamos. No es, ni siquiera es una, sí, lo puede tomar como una variable local, o sea, es una devolución de la función, Claro, ¿sí? porque si vos tenés varios procesos ejecutándose en el sistema y cada uno tiene, o varios, digamos, tienen un proceso hijo, ese Ajá. cero va a ser visible solamente para el proceso padre. Claro, sí, únicamente para el proceso. A ver, en realidad los dos lo ven, ¿sí? Nada más que, Claro, pero solamente ellos dos, no los demás procesos, digamos. no, exacto, no los demás procesos. Exacto, son locales a los procesos que arrancaron ahí a partir del padre, ¿sí? Exacto. Claro, entiendo. Y Bien. puede tener varios, y si tiene varios hijos, digamos, o todos van a tener cero, o... Sí. No, sí, después vos podés ir anidando, ¿está? Pero tendrías que poner otro for más. ¿Está? El for te divide en dos. Ah, Y después claro. podés O seguir. sea, Sí, si no, eso va a sería ser infinito. cero para el proceso padre, pero a su vez ese proceso padre también, si Era tiene hijo del otro otro, proceso exacto. padre, va a ser cero para ese, digamos. Exacto, ahí vos lo vas anidando. Sí, sí, sí. Bien. A ver, acá dice Tomás, no sé qué quisiste comentar, Tomás, de ponerle un return 0 al final y definir el main como Sí, función. no, No entendí nada. No, se ve que está con ruido o algo parecido. Sí, se distorsionó lo que dijo. Bien. Claro, lo que dice es que tu main está definido como un void y no como un int, sería. Ah, Sí, bueno, está. sí, pero Está. bueno, acá no... No sé si afecta, creo que no afecta en nada, digamos, eso, porque Sí, bueno, es para que no te... vos estás mostrando, digamos, por pantalla nomás. Como Sí, esta función ponemos yo no la return utilizo 0. en ningún otro lugar, Hay que ver dónde se va a terminar el proceso. Ah, bien. Y se ejecuta el otro. Ah, bueno, él quiere terminar uno de los procesos. ¿Está? Quiere hacer la terminación de los procesos. Ah, y se ve en la consola. Bueno, está bien. ah, no Tendría sé que cómo, ver o dónde sea, querés tendría que agregar editar el, ya acá, digamos. el return 0. Ahí, O sea, él dice poner acá un return 0 ajá, y acá arriba in, pero y en qué me va a cambiar eso, digamos? que te devuelve el return, que te devuelve el valor. fíjate que en ese caso se va a ejecutar primero el soy padre, va a terminar el proceso y te va a Ujú. aparecer el Leandro viene, arroba Leandro HP Ubuntu, eso sí, y después se va a ejecutar el otro, el soy el hijo. Ah, a ver, bueno, está A bien. probar, Vamos a probar entonces. Vamos a probar. todo es posible. Bueno, tengo que compilarlo de vuelta esto. Sí, Eh, grabarlo nomás y ejecutarlo. Ahí ya. sí, sí. Con esa prueba ya vamos terminando. Vamos a estar diciendo. Perdón. Entonces, ahí está. Eh,
Ahí hice la modificación. Porque a mí me pasó que yo puse como return, Eh, pero así tal cual, retornaste. lo copié tal cual como estaba en el apunte y me terminó eso. Terminó el proceso O sea, PAR. claro, vos decís que te muestra esto, después te sale el shell Sale del proceso y y te sigue con muestra de el. vuelta esto. Hay que ver en qué estado está. Bueno, después lo podemos probar Claro, para probarlo eso me bien. había pasado a mí, por eso le había puesto el salto de línea al principio en soy el hijo, digamos, porque no me gustaba que aparezca todo de corrido, ¿no? Ah, está. Ah, está bien. Bueno, eh, Dejo de compartir nomás, por favor. estamos. A ver, sí. No, espera, ahí nomás como para terminar. Mm. ¿Alguna duda sobre esto para los demás? ¿Alguien no entendió por qué fue la ejecución lo que estuvimos explicando con los chicos, lo que estuvieron explicando los chicos? Bueno, estamos. Bueno, Claro entonces como el ahora agua sí, parece. gracias. Gracias. Bueno, Ahí ahí yo puedo saco, cerrarlo. tengo que salir de acá primero. Bien. Vamos, profe. Bueno, con esto entonces terminamos lo del laboratorio. Dejamos los últimos minutos que nos quedan de clase para el trabajo práctico integrador. ¿Sí? Profe, eso tenemos que entregar lo que hicimos recién, o algo así. No, no, eso no es entregable. Eso justo lo preguntaban esta tarde. En este caso, este laboratorio no es entregable. Es para probarlo acá y sacar conclusiones y discutir un poquito así como estuvimos discutiendo. Perfecto. Van a haber laboratorios que van a ser entregables, bueno, como el TPI, o por ejemplo, laboratorios mañana, seguro que el profe Gramajo les va a dar un trabajo, un laboratorio, ¿sí? De práctica, pero ese sí va a ser entregable obligatoriamente y va a tener nota. Y ¿Tá? se En hace este caso terminar ahora la nosotros nos clase. estamos entrenando, digamos, pero en este caso van a tener que hacer un Y, informecito ¿Se y entrega entregarlo. mañana, o sea, el mismo día, profe? ¿O No, no, sería...? van a tener una entrega, no, no es el mismo día, no se preocupen. ¿Tá? No es que lo terminan y lo entregan, sino que lo arrancan en la clase, ¿sí? Pero la entrega se hace. Bueno, ya le van a explicar bien, ¿sí? Pero no se asusten. ¿Tá? Bien, estamos, profe. alguna otra cosa sobre esto, sobre los trabajos? No, profe. Bien, bueno, vamos un poquito al tema del trabajo práctico integrador. Avisos, primero que nada, las fechas cambiaron, se habrán dado cuenta, bueno, las fechas estaban mal, creo que ya lo habíamos dicho, pero ahora ya pusimos la fecha fija. Una es el 22 de octubre, la primera entrega, ¿tá? En este caso ustedes no hace falta que tengan terminado el trabajo, sino que a mí me gustaría ver los avances, ¿tá? Como no vamos a usar, eso ya había quedado claro, creo, el Trello no lo vamos a usar este año, por un tema nuestro, digamos, Profe, es una duda que teníamos, o sea, se entrega el 22 y la final es el 26 por lo que decía. O claro, sea, es ¿la una presentación sería de un día para presentación, el otro? Porque serían 4 días nomás. no, pero sí, 26 de pero tiene noviembre. noviembre, ojo, Ah, un bien, mes no, prácticamente. había dicho mal, digo mal, perfecto. ¿Está? O sea, después tienen para cerrar todo, tienen prácticamente un mes, ¿está? Pero me Profe, gustaría verlos. entonces, ¿Trello no se utiliza más? No, por ahora no. O sea, este año ya no lo vamos a utilizar. ¿Sí? ¿Estamos? Este año es esa presentación inicial. O sea, no es que vamos a tener los sprints, vamos a tener este sprint nomás para presentación y después ya va a ser la presentación final. ¿Estamos? Es como para nosotros reorganizarnos. ¿Sí? El trabajo es más sencillo, así que vamos a hacerlo así. La otra, y bueno, ya dijimos la fecha, o sea que están corregidas, 22 una y 26 de noviembre la otra, 22 ahora de octubre. La otra, el tema de trabajar con un lenguaje, si por ahí no se me habían preguntado específicamente esta tarde, el tema de los lenguajes a utilizar. Ya habíamos dicho, o sea, preferentemente nos gustaría que trabajen en lenguaje C, que es algo, fíjense, bastante sencillo de usar, ¿sí? Más para lo que estamos utilizando nosotros, ya que no le estamos pidiendo
TPI nos está pidiendo algo que sea visualmente, gráfico. ¿Ya? No pedimos nada gráfico. Entorno gráfico no hace falta, digamos, ¿sí? Más que lo que se les pide, o sea, se puede representar todo mediante tabla, es decir, bueno, la tabla de, como hicimos en el ejemplo que estuvimos presentando la otra vez, las tablas se pueden representar fácilmente en una consola de texto, ¿sí? Y más que eso no, ¿tá? No se les pide nada gráfico, la intención no es que se metan a programar algo visualmente lindo, sino que lo que más necesitamos es que sea funcional, que se entienda la idea que estuvimos trabajando la otra vez, de la interacción entre los procesos, la memoria, ¿sí? Y la cola de procesos listos en este caso. ¿Tá? Por Profe, eso, sí, escucho. aprovecho para consultarle. En las ejecuciones tenemos que estar guardando el estado de la cola de proceso y eso constantemente, digamos, o sea, tenemos que implementar una base de datos o solamente un archivo de entrada nomás que lea, digamos, los parámetros. Entrada, ¿sí? O incluso pueden guardarlo en un arreglo, ¿sí? Claro. ¿Sabes? Fíjate que base de datos ya va a ser para que tenga persistencia o algo por el estilo. Claro, por eso preguntaba si es necesario la persistencia o no. Si vos usas una estructura tipo arreglo, ya te podés arreglar. O sea, detrás de cada ejecución se vuelve a cargar todo nomás. Claro, sí, no es que hace falta guardarlo y yo digo, bueno, quiero arrancarlo mañana de vuelta, ¿no? Okay. Termina la ejecución de esa prueba y está. Está. Sí, pregunto porque era una duda de nuestro grupo. Bien. ¿Alguna ¿Profe? otra consulta? Sí. Sí. ¿Será que le puedo mostrar más o menos cómo está en nuestro simulador para saber si estamos yendo bien o Bueno, si querés mostrarlo. no sé si quieren, ¿no? Yo porque Dale. así en una de esas tal vez ya le podamos continuar y bueno, en realidad no sabemos si estamos yendo bien. Bueno, dale. Justamente para eso es incluso el 22, que sería dentro de 2 semanas. Ahí está, te compartí, ¿eh? Bueno, bien. ¿Ahí ve mi pantalla? Todavía no, pero ahí está. Sí, ahí estoy viendo. Sí. Bueno, nosotros estábamos haciendo en JavaScript. Ajá. A la izquierda, no, a la derecha, está, digamos, lo que vendría a ser la salida del simulador. Ajá. Le explico más o menos cómo lo estamos planteando. Sí. Tenemos una situación inicial, donde acá tenemos nuestros datos, la CPU, Sí. la lista de procesos. Ajá. Tiene cargado 10 procesos. Esto el algoritmo lo genera de manera aleatoria. Esto, bueno, después lo podemos cambiar. Proceso, eso cambia el nombre, ¿no? Claro. Entonces, si le doy acá, lo que aparece es, esto es un objeto. Esto ya es característica bien. del lenguaje, sí. Bueno, está, perfecto, listo. Ahora pero bueno, esto genera de manera aleatoria, es para no ir cargando los datos por teclado cada vez. Bueno, está, bien. Acá tenemos, bueno, lo modelamos así, tipo el nombre del proceso, su dimensión se refiere al tamaño, su arribo, su irrupción y su estado. Esto del estado es lo que tenemos duda. Acá nosotros le pusimos en el disco porque en la implementación del algoritmo, inicialmente los procesos no están en su estado nuevo, sino que están en el disco. Solo aquellos procesos que arriben en 0 o en un tiempo que sea el tiempo inferior de arribo, no sé si digo, estarían en nuevo. Eso ahora se lo voy a hacer. Bueno. Lo voy a mostrar. O sea, esos todavía no arrancaron, digamos. Por eso Exactamente. en disco. Esta es la situación inicial, sin que corra. Dale. Acá tenemos la memoria, la dimensión. Esto también es de manera... no, esto no es aleatorio. Y las particiones que pedía el enunciado. Eran una de 100, otra de 250, de 120 y 60. El estado libre significa que o está libre o está ocupado. Si está en falso, está ocupado. Acá, por ejemplo, lo ocupa el sistema operativo. Bueno, y los otros están en libre sin asignar. Bueno, esta sería la situación inicial. En el instante de tiempo cero, bueno, si volvemos,
acá un proceso arriba en 0 y Ajá. acá tenemos otro. Y bueno, y acá Sí. otro. Esto Ajá. lo que va a hacer el simulador, el algoritmo, es primero Mm. buscar las particiones que están libres y asignarlas. Ajá. Y eso se ve acá, en la de vuelta. Si vamos a memoria, Ah, acá ya me bien. aparece, a ver, esto lo voy a cerrar. Ahí me aparece, por ejemplo, que el proceso 0, cuyo Sí. tamaño es 193, se asignó Ujú. a la partición de dimensión 250. Esto es Ah, porque el primero que viene a es ver, el eso proceso era, 0. perdón, ahí te Sí, paro un poquito. ¿Esa idea que estaba ahí es la idea de la partición? Porque ahora el proceso, no vi. esta idea de la partición Ah, ahí está, que está acá, bien. el ID 1. Y Después, este, el proceso actual tendría el proceso. ajá, bien, ahí Primero está, viene acá en perfecto. esta lista y lee el primer proceso, que sería el 0, ve que arriba en 0, entonces lo que va a Ajá. hacer es buscar en las particiones libres aquel donde cabe. Como solo caben las 250, lo asigna acá. Ujú. Ahí está. Recuerden la política, ¿eh? No sé si era Bestit, decía. Sí, creo Sí. que decía. Ah, Acá, por bien. ejemplo, el siguiente es el proceso 4, su arribo es en 0, Ujú. pero su tamaño, que es de 246, ya es Sí. superior a las que quedan libres, que es 120 y Ajá. 60. Entonces, Ajá. este proceso no se va a asignar, pero sí va a cambiar su estado. O sea, va a pasar de disco a nuevo. Y eso se ve acá. O sea, el Ajá. proceso 4 ya no está en listo, sino que está en nuevo. Ah, bueno. ¿Eso está Ah. bien implementado así, profe? ¿O qué? Sí, podrías decir incluso, lo que pasa es que el proceso ya llegó, a ver, si no está en la memoria, sí, todavía está en estado nuevo, está perfecto, es a largo, planificador a largo plazo, está. Sí, sí, sí. Bueno, después vendría el Ah, último, que es el 10. Su arribo es, no, su dimensión es 76. Este solo cabe en la ajá, 120. Su sí, arribo es en 0. Y bueno, el inicial está en el disco, ¿no? Entonces ajá, va a venir a la partición de 120. Porque, o sea, primero va a buscar la 250, ve que ya está ocupado. Después va a ujú, venir la de 60, que no se puede porque es muy chiquita. ajá, Y la última que le queda, la de 120, que es donde se asigna. ajá, Ahí, cuando los procesos ya están asignados a las particiones, se cambia su estado a listo. Por eso acá aparecen en listo. bien, Sin embargo, acá en la lista de los procesos, los que arribaron en 0, solo, que son 3, solo hay 2 que están en listo, o sea, que es claro, lo que están asignados cuáles a la se memoria. cargaron, Y bueno, y el que no se podía asignar está en nuevo. bien, Acá también ya está ordenado, o sea, si ven los procesos que están desordenados acá, significa que están ordenados por el SJF, o sea, su tiempo de ah, irrupción menor, 1, 2, 3, 5, 6, 6, bueno, 7, 8 y 10. Así lo estamos planteando. O sea, está, más o menos está fíjate esto lo que que, hay que a hacer, ver, profe. está, sí, está bien encaminado, unas aclaraciones nomás. Primero que nada, está bien, el tema ese en el disco, sí, incluso vos le podés poner, yo más que en el disco le pondría no asignado, ¿sí? O no planificado o algo por el estilo. Eh, Así como la partición sin asignar, digamos. por ejemplo, exacto, sin asignar, todavía no está ni en estado nuevo, todavía no llegó, digamos, al Ujú. sistema. La otra, fíjate que vos ya estás organizando, o sea, ya estás... sí, organizando, ya estás aplicando el algoritmo El SJF. SJF, estás aplicando el algoritmo SJF con procesos que todavía no llegaron. O sea, Claro, para mí, yo lo miro acá y esto, si está organizado así, para mí ya es la cola de listo. Y en la cola de listo tengo procesos listos, tengo procesos en disco, tengo procesos nuevos, tengo procesos... Eso a mí ya me llama la atención. bueno, ¿Está? ¿Se entiende lo que te quiero por decir, no? eso acá yo puse lista de procesos. O sea, no es ni la cola de listo, ni la cola de nuevos, ni nada. O sea, en esta Por implementación eso, no está, está es eso. para que no se Eso confunda habría que nomás, o implementarlo sea, también. exacto, yo tendría que ver después en donde vos digas, O bueno, sea, la acá cola lo de proceso hicimos, que listo. sería la cola de Bien, listo, tenemos
los procesos que están listos. Nosotros estábamos por pasar esto a gráfico, acá, bueno, esto no les ahora, pero lo estábamos por poner ahí. O sea, pero ahora es que no hay que hacerlo gráfico, entonces... No, por eso, o lo que sí acá, fíjate que tendría que ser un poquito más entendible esto, ¿no? O sea, decir, bueno, no digo que no sea totalmente gráfico, una tablita, o decir, bueno, una tablita, ahí que me represente, por ejemplo, los procesos listos, o eso que estaba ahí abajo, donde vos tenías la memoria, como el estado de la memoria, con eso nosotros estamos, digamos. Ahí incluso la cola de listos, cómo está organizada. ¿Está? Con esas tres cosas ya estamos, ¿sí? Bueno, después, o sea, después sigue con tiempo 1, los procesos que vienen con el tiempo 1. Bueno, acá ¿Cómo este va avanzando proceso... o hace toda la ejecución y muestra todo el algoritmo lo que hace es agarrar por estado, por tiempo por instante de tiempo. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, así. Hasta que llegue a la suma del tiempo de irrupción total, que sería sumar los tiempos de irrupción de todos los procesos. Bien. Entonces, pues en cada instante de tiempo busca, hay un condicional, si quieres le muestro el algoritmo. No, está bien, eso en todo caso después nomás, pero ¿sabes qué? Fíjate que no se haga demasiado tedioso el tema de avanzar instante por instante. ¿Sí? Bueno, justamente por eso. Bien. El algoritmo busca solamente aquellos que arribaron o el proceso que bueno, o sea, busca ir dentro de esos instantes, busca los eventos que ocurrieron, por ejemplo, arriba. O sea, acá, por ejemplo, arribó procesos y terminó el que se estaba ejecutando, el que sería el proceso 0. Está bien, ahora sí, ahora me convence más. No, está bien, está bien iluminado. Bueno. Bien. Bueno. Sí, más o menos eso. Perfecto. ¿Está? Sí, algo así está bien. Incluso ya le diste una gran idea a tu con respecto, bueno, ahí hay un comentario en el chat, dice la dirección de inicio. Eso le estaba por preguntar, que casi se me olvida. También implementamos las direcciones en los procesos y en las particiones. Sí, a ver, eso era si ustedes lo ponen como es, en C, por ejemplo, ustedes pueden obtener la dirección inicio de la memoria real. Pero si no, ustedes tendrían que poner el inicio de su memoria. Por ejemplo, su memoria está dividida en 250, decía, bueno, K, ¿sí? Lo interesante sería saber, bueno, en qué punto, porque siempre se van a ir repitiendo, ¿sí? En qué punto comienza el proceso. ¿Está? O sea, en qué punto está cargado. Por ejemplo, de 0 a no sé cuánto tenía, 120, está el sistema operativo. De 121 a 120 y tanto, está a 200 y pico, está la primera partición. De 200 o 300 y algo, y así sucesivamente, ¿está? ¿Se entiende eso? O sea, darme la dirección de inicio para saber en qué partición está. O sea, esa es la cuestión. Y para después usarlo para direccionamiento, decir, bueno, eso, para el desplazamiento, yo ahí busco el dato. ¿Entiendes? Sí, bro. Esa sería la idea. ¿Se entendió? No sé quién hizo la pregunta. Tomás. Solón. Bien. O sea, manéjense con esos datos ustedes. ¿Sí? No hace falta que sean direcciones reales de memoria. Bien. ¿Alguna otra consulta, chicos? Después sube la clase, profe. ¿Esta clase? Sí, me olvidé de tenerla. Bueno, ahora la paro y sí, esta va a quedar en línea. ¿La del jueves pasado también ya está subida? Creo que sí, me parece que la profe subió. La de consulta, esa que fue a las 7. Creo que la subió la profe, me parece, si no le pregunto. Bueno, estamos por hoy entonces, profe. Bueno, chicos, creo que mañana estamos en hora, así que con espero trabajo. que haya sido productivo. Nos vemos el próximo encuentro. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Chao, profe, hasta luego. Chao, nos vemos, hasta luego.